hermano. Tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. La guita es la guita y si no se entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan morfando. Hablemos de economía en chaquetas, ahora en SDN Radio. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chaquetas, para insultar. Toda la guita del país afuera. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Economía en chancletas, ahora por SDN Radio. Bueno, iniciando con economía en chancletas, tenemos que hablar de las cotizaciones. En este momento el dólar oficial cotiza en un ascenso de 0,07% para alojarse en 1.044 pesos con 24 centavos, para la compra 1.103,52 para la venta. Esto es conforme el crawling peg, que es la devaluación programada que hace el gobierno nacional de su moneda respecto del dólar, por supuesto. El dólar blue, el dólar paralelo, el ilegal, sube 0,38% y empiezan a sonar las alarmas. 1.285 para la compra, 1.305 para la venta. Esto cotización de las 12.05, hace instantes nada más. El dólar Banco Nación también sube conforme el crawling peg, 0,02% para alojarse en 1.053,25 para la compra, 1.093,25 para la venta. También cotización de las 12 horas. El dólar MEP, Mercado Electrónico de Pago, sube 1,8%. Suenan las alarmas. Esto cotización de las 2.05 y queda en valor de referencia 1.326,06. Esto es una preocupación constante. También sube el dólar turista en valor de referencia 1.421 pesos. 1.421 pesos para el dólar turista. El dólar futuro, por supuesto, también asciende 1.073,50 para la compra, 1.074,0 centavos para la venta. El dólar mayorista, 1.071 para la compra, 1.074 para la venta en el orden de las cotizaciones en la jornada del día de hoy, y esto genera mucha preocupación en el ámbito financiero, conforme a lo que decía el ministro de Economía Luis Toto Caputo. El riesgo país también asciende, y esto es una alerta para tener presente en la jornada del día de hoy, cuando el ministro dijo que de ninguna manera se iban a disparar los dólares financieros y que no era una corrida cambiaria, sino la que había sufrido el gobierno de Fernández. El riesgo país está en estos momentos por encima de los 860 puntos y las acciones argentinas caen hasta un 5,5%. Te lo decíamos esta mañana en Reporte CDN, iba a ser un día crucial, teniendo presente que el acuerdo, el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional todavía no reviste mayores detalles que los que trascendieron hace unos días atrás respecto del monto, que serían alrededor de 20.000 millones de dólares, y que el 5,7 sería la tasa de interés. En medio del desplome de los mercados globales, también por supuesto arrastrado por el índice Nikkei de esta mañana de Japón, por los aranceles adicionales que impuso el gobierno de Donald Trump a los distintos países, de 100% a los vehículos no fabricados en Estados Unidos y un 100% más a los vehículos, a los países que le compren petróleo a Venezuela. Esto hace que la caída de las distintas bolsas de todo el mundo también impacten de lleno en la República Argentina, conforme también a las declaraciones del ministro Caputo, que no llevaron mucha calma a los sectores económicos y financieros y al mercado de la City porteña en su punto más particular. Los bonos en dólares registran fuertes caídas este lunes 31 de marzo, informan las agencias de noticias. Sin embargo, la falta de detalles sobre los términos específicos del acuerdo mantiene la incertidumbre entre los inversores respecto de lo que es el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. La incertidumbre entre los inversores, en paralelo el mercado internacional enfrenta mayor presión, con las bolsas de la región afectadas por la caída de Wall Street, impulsada por las decisiones de las tensiones arancelarias de Donald Trump, como te decíamos hace un ratito. En este contexto, los títulos en dólares argentinos operan con caídas hasta el 2,5% de mano del Global 2035, seguido del Global 2046, que cae 2,2%. El Global 2038 cae 2,1% y el riesgo país, medido por JP Morgan, sube hasta los 867 puntos básicos. Máximos desde el 6 de noviembre de 2024, cuando ya se sabía que había un nuevo gobierno que iba a asumir el 10 de diciembre.
El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, reveló que el inminente nuevo programa con el Fondo Monetario, va a traer los desembolsos por un monto total de 20.000 millones y dijo que iba a ser el primer desembolso muy importante, es todo lo que dijo en cuanto al monto del primer desembolso, que iría a fortalecer el Banco Central, no a la disolución que fue la promesa de campaña del presidente Milei del Banco Central. No va a desaparecer el Banco Central, de hecho el préstamo que se pide es para fortalecerlo, para fortalecer las reservas, propiamente dicho. Aquello de una leve certidumbre en el mercado que hoy empieza a desconfiar de las decisiones del gobierno nacional, ya sea por una combinación de las dos cosas, la falta de conocimiento y también por la potencial devaluación del 30% que circula como rumor a voces en la City porteña. Esto es lo que pediría el Fondo Monetario Internacional y por supuesto tendría fundamental precisión respecto de ello. Y en función de esto, el gobierno nacional intenta sostener el nivel de reservas o intervenir en mayor medida el mercado de cambios. Lo viene haciendo, más de 1.600 millones de dólares en lo que va del año se han perdido en mantener el tipo de cambio por la intervención del gobierno nacional en el mercado financiero. En tanto, la suba de los dólares futuros tuvo una dinámica menor, aunque los inversores mantienen la búsqueda de cobertura, principalmente en esto también, ¿no? Lo que es el dólar futuro. Los negocios, los contratos a cerrarse en dólar futuro también tienen un incremento considerable. Hasta 5% es la caída de los papeles argentinos en este momento. Calamitosa mañana en la City porteña y también en las bolsas del mundo, que van a tener seguramente una represalia para con el gobierno de Donald Trump y no se lo van a perdonar a nivel global. Primero, la zona Europa, la Unión Europea fundamentalmente, la zona euro, le va a refregar con represalias al gobierno de Donald Trump, seguramente en lo próximo. Rusia tampoco está muy contento con la intermediación de Estados Unidos en el conflicto con Ucrania. Ucrania, ni hablar, ya perdió el apoyo económico por parte de Estados Unidos y el apoyo político. Lo propio también los países más aliados, como Argentina, y los más aliados otrora, como México, que también sufren un incremento arancelario en los productos que exporten hacia el país del norte. La situación hoy se ve bastante gris para los Estados Unidos y por supuesto también se produce una situación bastante intensa, ¿no? Con las expectativas de devaluación que se recalientan en la mañana del día de hoy. Hay fuertes rumores que dentro del acuerdo que ya habría aceptado el equipo económico de Argentina, habría una fuerte devaluación. El dólar oficial minorista sin los impuestos ahora en este momento opera 1.044,30 para la compra y 1.103,70 para la venta. En el Banco Nación el billete se ubica 1.053,25 para la compra, 1.093,25 para la venta. Una complicación también. Esto hay que tenerlo presente, porque va a ser una jornada que va a tener algunas sorpresas. La semana pasada el Banco Central aceleró la venta de dólares de sus reservas al desprenderse el viernes de 192 millones de dólares, mientras que las reservas brutas cayeron 447 millones de dólares y perforaron los 26.000 millones de dólares. En la jornada se registraron pagos a entidades de créditos como el Club de París, que fueron de 120 millones de dólares, y un adelanto en los movimientos de los bancos de fin de mes, según confirmaron fuentes del Banco Central a los distintos medios de comunicación. Es decir, que en 10 días y con la incertidumbre que genera el futuro del esquema cambiario en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario, la autoridad monetaria acumuló ventas por 1.637 millones de dólares. Es decir, para mantener el dólar al mismo precio, el Banco Central vendió 1.637 millones de dólares y las reservas pasaron de 28.088 millones de dólares a 25.775 millones de dólares. Es decir, registraron una fortísima caída de 2.313 millones de dólares para tocar un nuevo mínimo en 14 meses, que fue el 30 de enero de 2024, donde estaban a 25.108 millones. Esto sin
ningún cuestionamiento erróneo, preocupa a los sectores financieros, pero principalmente preocupa al agro, que está esperando la devaluación para poder liquidar sus productos de exportación. Pero si bien son fuertes estos desafíos, el del FMI y el desafío de mantener el dólar, hay algunos otros desafíos que, según los gurúes de la City porteña, están también indicando varias preocupaciones que va a tener el fondo, el Banco Central y por supuesto el Ministerio de Economía, el Palacio de Hacienda en su totalidad y también el gobierno de Javier Milei. Esta mañana pedíamos algún detalle de esto que publicaba Ámbito Financiero en sus páginas, donde el analista Salvador Di Stefano, conocido como el gurú del dólar blue en la City, dio una visión compleja de la realidad. ¿Qué decía Salvador? Decía que ciertos activos en el corto plazo van a tener una estrepitosa caída. Los activos principalmente de las empresas energéticas de la República Argentina. Y esto encendió las alarmas en la City porteña. El acuerdo con el Fondo Monetario es una condición necesaria, decía Di Stefano, pero no suficiente. Lo importante es que el gobierno siga mostrando superávit fiscal. No emita, pero desregule la economía. Las tres cosas parecen que no sean coincidentes entre sí. Esta novela del tipo de cambio sigue atrapando a la mayoría de los inversores que no saben para dónde tomar. Y vos decís, bueno, pero son los de la bici financiera, qué buen impacto pueden tener en la economía diaria tradicional o qué buen impacto pueden tener en la industria nacional. Bueno, desde el punto de vista de Salvador Di Stefano, lo más importante no pasa por el desembolso del Fondo Monetario. Mientras el gobierno sostenga el superávit fiscal y la inflación siga cayendo, es altamente probable que esta tasa de interés y el precio del dólar esté muy por encima del precio real que debería tener en el mercado. Si el gobierno tiene superávit fiscal y no emite, eso quiere decir que cuando los agentes económicos salen a comprar dólares, sacan el dinero de los bancos, disminuyendo, por supuesto, el stock de plazo fijo o venden títulos del Estado. La base monetaria no llega a 4% del Producto Bruto Interno, por ende no debería ser muy utilizada para la compra de dólares, dada la escasa cantidad de pesos que hay en la economía por la influencia de la aspiradora. Aspiró los pesos que había en el mercado, los pesos tuyos o míos, por eso no sube la inflación, porque no hay consumo interno, por eso no hay inflación, por ley de oferta y demanda. Cuando vos retirás plata de plazo fijo, los bancos quedan descalzados con la cantidad de créditos que han otorgado. Esto implica que deben subir la tasa de interés para capturar más plazo fijo o bien llegar a bajar el stock de créditos otorgados. Entonces te dan una tasa más atractiva para que vos pongas tu dinero a plazo fijo o bajar el stock de créditos otorgados, es decir, no dar tanto crédito. Y esto hace que si no hay créditos para las empresas, para vos que tenés tu tarjeta de crédito, que hay menos crédito, quiere decir que hay menos dinero inyectado en el circuito y más dinero alojado en los bancos para plazo fijo por una tasa más atractiva. Las tasas activas de préstamo han subido, es todo un síntoma, y hacen antieconómico tomar financiamiento, porque es más conveniente ponerle en plazo fijo. Con lo cual, las empresas solo tienen una alternativa que es financiarse con la venta de mercadería o vendiendo dólares que tenían ahorrados. Vuelve otra vez la aspiradora y vuelve otra vez la licuadora. Si no tiene mercadería la empresa o dólares para vender, bueno, hay problemas severos para seguir funcionando en el mercado y ahí es donde empiezan a correr riesgos las empresas, las industrias, porque empiezan a descalzarse de una manera muy fuerte y pueden terminar bajando la persiana. Hay que recordar que fines de marzo siempre es complejo y hay que pagar sueldos, dicen de una empresa, con lo cual en algún momento de la semana próxima veremos dólares ofrecidos a un precio más barato, porque aquellos que aún atesoran dólares, que aún ahorran en dólares, saldrán a venderlo para pagar sueldos. Esto lo dice Salvador Di Stefano, un gurú del mercado financiero. En este escenario, sigue diciendo Di Stefano, se vieron a muchos agentes económicos convalidar un dólar a 1.300 pesos sin tener en cuenta que estamos a fin de mes. Y lo más importante es que hay una cosecha de maíz que se ha levantado y necesita vender si todavía no lo hace.
más el inicio de la cosecha de soja que comenzará a mediados de abril y los productores necesitan vender para cancelar las deudas de la campaña de siembra. En resumen, dice Di Stefano, queremos mostrar que el plan económico se autorregula solo en la medida que los agentes económicos corran a comprar dólares de forma voluntaria. Los bancos tendrán que subir la tasa de interés para competir con los pocos pesos que hay en el mercado y a su vez el gobierno emite letras que también muestran una suba de tasas en este contexto de escasez de pesos. Esto retroalimenta el encarecimiento en el costo de la plata, que tendrá su punto culminante en el financiamiento de empresas que más temprano que tarde deberán saldar, ya que la tasa de financiamiento es superior a la tasa de rentabilidad. Tienen más alto el costo del dinero que la ganancia por el funcionamiento de su actividad, ya sea pyme, mediana o gran empresa. Esto termina en un proceso de capitalización, dice Di Stefano, de empresas en donde los dueños vuelcan sus propios ahorros o bien venden una parte del stock de mercadería a precios más bajos que los del mercado para poder cumplir sus obligaciones, lo que termina impactando en el índice de inflación, inevitablemente, o bien la empresa ingresa en un proceso de crisis que solo saldrá adelante si logra conseguir que un agente económico le inyecte capital, es decir, que venda sus propias acciones, su cuota parte, etc. Cuando los agentes económicos salen de posiciones en pesos para pasar a dólares en un programa económico con superávit fiscal y no emisión, inevitablemente veremos una suba de tasas, recesión y caída de precios. Es decir, sí baja la inflación, pero baja la actividad económica, se entra en recesión, se enfría fuertemente la economía y suben las tasas. La inflación de marzo puede ser igual o inferior a la inflación de febrero, pero va a ser simplemente anecdótico. La cantidad de empresas, máxime con la competencia casi desleal de la importación, verán un riesgo con los tiempos que vendrán. Riesgo muy fuerte de cierre y cese de actividades, o por lo menos suspensión de personal, adelantamiento de las vacaciones de invierno o directamente quita de colaboración por parte de los trabajadores agremiados o sindicalizados por no poder llegar a cumplir sus necesidades básicas en función de los pagos que tengan que hacer como costo de vida diario. Si se llega a un acuerdo con el FMI, sigue diciendo Di Stefano, los desembolsos de fondos serán programados en el tiempo y habrá metas que cumplir igual. No cabe duda de que este gobierno cumplirá las metas y que el primer desembolso será importante. Sin embargo, dice Di Stefano, el impacto en los mercados se va a sentir sí y solo si se sigue adelante con las reformas estructurales. Para ello es vital que siga desregulando la economía. Hay una situación problemática y compleja por parte del mercado financiero y es que lo rentable es la comercialización, el forex de monedas extranjeras, principalmente el dólar, principalmente lo que es el carry trade, que es la bicicleta financiera, ya que si esto se acaba un gran negocio, que es la inyección de dólares en modo de inversión para la fuga de dólares luego de haber sido transformados en pesos y quedarse con una tasa fija de inflación, de cambiaria y de inflación, para que después, con el crawling peg, que es la devaluación programada, se saque esa misma cantidad de dólares más los intereses por la bicicleta financiera metida en el sistema cambiario. Entonces, esta situación se transforma en una problemática diaria. Antes de irme a uno de nuestros corresponsales, a Matías Vara, actualizo nuevamente, y ustedes entenderán por qué actualizamos nuevamente el valor de las diferentes cotizaciones del dólar. El blue ya opera 1.305, mientras que los financieros siguen presionando al alza. El S&P Merval cae fuertemente, por lo que para las acciones argentinas es un día rojo. Hoy es un día importante. Lo mejor que le puede pasar al Merval es el feriado del 2 de abril, que está a 24 horas y es un mundo. Los ADRs argentinos en Wall Street cotizan con pérdidas de más del 5%. Los bonos en dólares caen más del 3% y el riesgo país
acaba de escalar a 867 puntos básicos. Complicada mañana, complicadísima mañana en la City. Y sigue complicándose. El dólar continúa con una complicación muy fuerte, 1.285 para la compra, 1.305 para la venta, 0,38 ya es la variación y la brecha se ubica por encima del 22%. Es muy difícil el día de hoy, antes del cierre seguramente cotizaremos de nuevo y veremos las cotizaciones, porque va a ser un día que tendrá represalias para con el gobierno nacional, las decisiones que ha tomado el gobierno de Javier Milei. Sigue cayendo Wall Street también por la guerra comercial de Donald Trump. El Nasdaq en este momento cae 2,3%. Compleja situación, compleja situación para la mañana del día de hoy. Cambiamos